En la historia como en la vida ha habido cantidad de asesinos. Es simplemente un problema que no podemos evitar. Así sea por accidente, por envidia o por dinero, tarde o temprano alguien termina quitando la vida a otra persona, arrebatándosela. Y la mayor parte de las veces creemos que son personas malas, enfermas, que representan todo lo que está mal en la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si estos asesinos, estos seres que le arrebatan la vida a otra persona, fueran niños? El día de hoy te mostraremos los asesinos más pequeños de la historia. Mary Bell. Su madre Betty era prostituta y de vez en cuando se ausentaba en casa. Mary era la primera hija que nació cuando tenía tan solo 15 años. No se sabe quién fue el padre biológico de Bell, pero Betty daría a luz a Mary un 25 de mayo de 1957 en Inglaterra. Cuando Mary tenía 11 años, fue encarcelada por estrangular en una casa abandonada a un niño pequeño llamado Martin Brown el 15 de mayo de 1968. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del crimen. Ya en otra ocasión, ella y su amiga Norma de 13 años entraron a una enfermería de Scottwood y cometieron actos de vandalismo y dejaron notas donde Mary se responsabilizaba por el acto del asesinato. Pero la policía desmintió ese accidente diciendo que era solo una broma. El 30 de julio de 1968, las dos tuvieron parte nuevamente de un asesinato, el de Brian Hope, de 3 años de edad, y de nuevo por estrangulación. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir sus iniciales en el estómago del niño, pero aún no se sabe con claridad si esto sucedió. Las dos niñas fueron detenidas y acusadas de 2 cargos de asesinato en segundo grado. Fue condenada por más de 20 años, saliendo en 1980, se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato para empezar una nueva vida junto con su hija, que nacería en 1984. Como dato, en 2008, Mary Bell se convirtió en abuela. Eric Smith. Como segundo caso tenemos a Eric Smith, nacido el 22 de enero de 1980. Padecía de trastorno explosivo intermitente, como consecuencia del bullying que le hacían los compañeros del colegio, por lo que sufría ataques de furia incontrolable. Un fatídico 22 de agosto de 1993, Eric estaba montado en su bicicleta en un campamento de verano en un parque local, mientras Derek Robbie, un niño de 4 años de edad, estaba caminando solo en ese mismo campamento. Smith vio a Robbie y lo llevó a una zona boscosa muy lejana. Allí lo estranguló, golpeó y desvistió, provocando que el perfil del criminal fuera asociado a un adulto con conductas depravadas. El caso del asesinato fue noticia nacional, en gran parte debido a la edad del asesino, 13 años, y de la víctima, 4 años. Al día siguiente, los policías investigaron el caso de asesinato, ya que Eric, después de matarlo, había dejado los lentes tirados en el suelo, y a las 11:59, antes del almuerzo, se lavó las manos y en el espejo dejó la marca de una gota de sangre. El 8 de agosto de 1993, Eric le confesó a su madre que había matado a Derrick, y la familia Smith informó a la policía más tarde esa noche. El 16 de agosto de 1994, Smith fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado al periodo máximo disponible en ese momento para los asesinos juveniles en Estados Unidos, un mínimo de 9 años a cadena perpetua. John Menables y Robert Thompson. El 12 de febrero de 1993, ambos niños de 10 años decidieron faltar a la escuela, conducta que ya era habitual en ellos. Sin embargo, esta vez era con una finalidad oscura, con la finalidad de secuestrar, torturar y asesinar a un desafortunado niño que fue descuidado solo unos instantes. James Patrick Bulger, de tan solo 2 años. El cuerpo mutilado de James fue encontrado sobre las vías del tren, dejado ahí probablemente con la intención de hacerlo parecer un accidente. Tras ser declarados culpables en noviembre de 1993, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como dantesca. Le arrojaron a la vía del tren, le tiraron piedras y pintura, lo golpearon con palos e incluso lo sodomizaron con una barra de hierro. Hubo tantas lesiones de gravedad que no se pudo decir cuál causó su muerte. Tras alcanzar la mayoría de edad, en junio de 2001, los dos fueron liberados de prisión, para el disgusto de muchos, lo que generó el movimiento Justice for James, con 300 participantes. Joshua Phillips. Joshua Earl Patrick Phillips, un adolescente de 14 años, asesinó en 1998 a su vecina Maddie Clifton, de tan solo 8 años, en Jacksonville, Florida. Un año después fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de condicional por este crimen. Cuando se le preguntó por qué lastimaría a Maddie, Phillips explicó:
que habían estado jugando cuando accidentalmente la golpeó con una pelota de béisbol. La pelota la había golpeado en el ojo y había comenzado a sangrar, lo que provocó que la niña comenzara a gritar y llorar debido al dolor. Phillips aparentemente estaba tan aterrorizado por la reacción de su padre que la llevó a su casa, a su habitación, y la golpeó con el bate para que dejara de llorar. Cuando eso no funcionó, recurrió a apuñalarla para asegurarse de que estaba muerta antes de meterla debajo de su casa. Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy tiene en su currículum el título de ser la persona más joven en ser condenada por un asesinato en la historia de Massachusetts. Es uno de los primeros casos famosos de niños asesinos. De hecho, a la edad temprana, de 11 años, ya era conocido por sus ataques frecuentes contra niños. Una vez llegó a secuestrar y torturar a 7 menores. Fue enviado a un reformatorio donde debía salir a los 21 años. Sin embargo, fue puesto en libertad poco tiempo después por buen comportamiento. Tras su puesta en libertad, Jesse asesinó a una niña llamada Katie Burrell. Su cuerpo fue hallado en el sótano de la familia Pomeroy. Este fue condenado a cadena perpetua en confinamiento en solitario y murió a la edad de 73 años en un hospital psiquiátrico. George Stinney. George Junior Stinney, un afroamericano de 14 años, batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. Fue juzgado como un adulto y condenado por el asesinato de 2 niñas blancas en el pueblo de Alcoy, Carolina del Sur. Benny Jane, Big Nicker y de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, fueron encontradas en un agujero con varias fracturas en el cráneo. Según la investigación, Stinney confesó los 2 asesinatos. Sin embargo, nunca existió evidencia de la existencia de ese escrito oficial. Las circunstancias racistas que rodearon el juicio llevaron a procesar a George de manera rápida y fatal. En 2014, Carmen Tevez Mullen, jueza de Carolina del Sur, dictaminó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. Graham Young. El joven británico Graham Frederick Young mostró desde pequeño gran interés por los tóxicos y sus efectos en el cuerpo humano. También idolatraba asesinos como Crippen, William Palmer o Dr. Haley. Por eso el veneno fue su arma para matar a sus víctimas. Su familia y amigos fueron víctimas de sus experimentos con diferentes sustancias tóxicas, lo que terminó con la muerte de su madrastra. Jung fue descubierto por un profesor, tras sospechar de él por ciertas declaraciones en sus clases. Inspeccionó su taquilla, donde encontró diferentes venenos y artículos sobre diferentes asesinos. Graham fue enviado a un hospital mental, donde prosiguió con sus experimentos con venenos, y tras su libertad, Jung fue nuevamente detenido. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate, un adolescente de 14 años, fue condenado en 2001 por el asesinato en primer grado de Tiffany Elliott, de 6 años. En esa época se convirtió en uno de los ciudadanos estadounidenses más jóvenes en enfrentarse a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La madre de Tiffany dejó a su hija en casa de su amiga Kathleen, mientras hacía unos recados por la tarde. Kathleen, que se sintió indispuesta, subió a su habitación, dejando a Tiffany en compañía de su hijo Lionel en el salón. Al rato escuchó un alboroto, pero pensó que era una riña de niños. Sin embargo, casi una hora más tarde subió Lionel y dijo que la niña no respiraba. Él dijo que fue un accidente mientras jugaba, pero entonces fue condenado a cadena perpetua. En 2004 la sentencia fue revocada y le fue concedida la libertad condicional. Sin embargo, violó las condiciones al intentar asaltar una pizzería y regresó a cumplir su condena en prisión. Craig Price. Craig Price fue detenido en 1989 por el asesinato de John Heaton y sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, en Warwick, Rhode Island. Las autoridades relataron que la madre tenía unas 60 puñaladas por todo el cuerpo, mientras que las niñas unas 30. El menor fue procesado a los 15 años de edad, lo que significaba que podría quedar en libertad a los 21 años. Sin embargo, se le impusieron años de sentencia adicionales por cambios en la ley y su terrible conducta en prisión. Barry Dale. Barry Dale Lucatis, de 14 años, fue responsable del tiroteo en la escuela Brandon Medley en Mouse Lake, Washington, de febrero de 1996. En este asalto se llevó la vida de su maestro de álgebra y 2 estudiantes. Dale asaltó a su escuela disfrazado como un pistolero del lejano oeste y armado con un rifle y 2 pistolas pertenecientes a su padre. Este fue condenado a 2 cadenas perpetuas de más de 200 años, sin la posibilidad de libertad condicional. Y eso es todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like y todas esas cosas de youtubers genéricos. Si hay gran ayuda para nosotros, nos despedimos. Recuerden, yo soy un poco curioso y nos vemos en el próximo video. O directo o shorts. Que no creo porque a los shorts les está yendo terrible.
compartan los shorts. En fin, eso es todo por hoy y nos vemos.